Hola chicos, vamos a entrar a ver otra aplicación de sistemas de ecuaciones lineales, la cual recibe el nombre de flujo de redes. En concepto, ¿qué es el flujo de redes? Es un conglomerado de ramas que se intersectan entre sí. Podemos ver en este ejemplito de acá distintas ramas que se van cruzando, ¿sí? Que se van intersectando entre sí. Entonces, a las líneas que podemos ver en estas redes, se las conoce como ramas o también las podemos conocer como líneas o arcos, ¿sí? También se las conoce como líneas o arcos. Y a las intersecciones que nosotros podemos ver, se les conoce como nodos o vértices. Esta aplicación es bastante útil si queremos hablar de flujos, ¿sí? Por ejemplo, flujos de producción, flujos de agua para alguna conexión de agua, alguna conexión de algún fluido, etcétera. O podemos verla, por ejemplo, para todos aquellos que están en la parte de o que estudian la parte de electrónica, lo pueden ver en circuitos, por ejemplo, las corrientes de malla, los nodos, etcétera. Por otro lado, un problema bastante cotidiano es el del transporte, ¿verdad? Existen distintas trancaderas en nuestro país, etcétera. Si nosotros queremos simular qué pasaría si cortamos una calle o si queremos controlar el flujo de vehículos, etcétera, pues esta es una aplicación idónea para eso porque nos permite ver cuáles son los flujos máximos, los flujos mínimos y evaluarlo para distintas condiciones. Entonces, chicos, pues es una aplicación que si la entendemos realmente bien, podemos darle bastante uso. Entraremos a ver entonces cómo se representan o cómo se escriben los nodos. Vamos a empezar con este primer caso. A las intersecciones, como les digo, se les conoce como nodos. Vamos a llamarle a este nodo 1, ¿sí? Le vamos a llamar nodo 1. ¿Cómo estará dado el nodo 1? Vamos a ver. Hay un principio que rige esto, chicos, y que nunca deben olvidarse. La sumatoria de flujos de entrada, debe ser igual a la sumatoria de flujos de salida. Eso es algo que no se deben olvidar. La sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Imagínense, por ejemplo, 7 minibuses entran a alguna plaza, ¿sí? Al salir por esa plaza, ¿cuántos minibuses deberían salir? También 7, ¿sí? Nada se pierde, chicos. No es que en el trayecto uno se queda ni nada. No, cuando hablamos de flujo hablamos de algo que no es estático, sino dinámico, que se mueve. Entonces, chicos, la misma cantidad de flujos de entrada debe ser igual a los flujos de salida. Entonces, lo más importante acá es que se fijen el sentido de las flechas, hacia dónde van. Tenemos que tener un ojo crítico para esto, para ver. Por ejemplo, fíjense, ¿cuáles de estas flechas que estamos viendo en este caso, cuáles de estas flechas están ingresando al nodo? Fíjense acá tenemos una que está ingresando al nodo, que es X, el flujo X. Acá la flecha del flujo Y también está ingresando al nodo. ¿W estará ingresando? No, fíjense, se está alejando del nodo, ¿sí? Si se aleja, eso quiere decir que está saliendo. Bien, no nos olvidemos, el principio nos dice la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Vamos a entrar a ver, ¿cuáles son nuestros flujos de entrada? ¿Cuáles se están acercando al nodo? ¿Qué flujos? X, fíjense que se está acercando al nodo, entonces ponemos a X, ¿sí? En este caso, esta rama o este flujo se llama X. Y también, por su parte, se está acercando al nodo, es decir, está ingresando al nodo. ¿Y cuáles serán los flujos de salida? Fíjense que W se está alejando del nodo y también Z se está alejando del nodo. Entonces, ¿cuáles son nuestros flujos de salida? Son W más Z.
¿Sí? No se olviden esto, la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. Vamos a ver entonces ahora nuestro siguiente caso. Vamos a entrar a ver nuestra siguiente rama, ¿sí? Fíjense, también tenemos una sola intersección, solo tenemos un nodo. Le vamos a llamar N o N1 porque es el único nodo que tenemos y no nos olvidamos de la condición de siempre, ¿sí? La sumatoria de flujos de entrada debe ser igual a la sumatoria de flujos de salida, siempre igual. Entonces vamos a ver cuáles son los flujos de entrada. ¿Qué flechas se están acercando al nodo? Acá tenemos el flujo 1. ¿El flujo 5 se está acercando? No, se está alejando. ¿El flujo 4 se está acercando? No, se está alejando, fíjense. ¿El flujo 3? Sí, el flujo 3 sí está entrando al nodo. ¿Qué otro flujo? ¿El flujo 2? No, el flujo 2 está saliendo del nodo. Entonces, ¿cuáles son los flujos de entrada? En este caso, son el flujo 1, F1, y el flujo 3, F3. Esos son los flujos de entrada. ¿Cuáles son los flujos de salida? Aquí F2 se está alejando, es decir, está saliendo. F4 está saliendo del nodo. F5, fíjense la flecha, está saliendo del nodo. Entonces tenemos F2 más F4 más F5 que están saliendo del nodo. De esa manera es que vamos trabajando con esta aplicación. Bien, sin más preámbulos, chicos, vamos a entrar a ver un ejemplo con el cual espero que quede mucho más claro esto que hemos llevado de los flujos y ya en el camino voy a ir explicándoles distintas partes que son importantes de esta aplicación. La primera parte, fíjense, nuestro ejemplo nos dice determinar los flujos. En este caso tenemos X1, X2, X3 y X4. Esos son nuestros 4 flujos, ¿sí? Esos son los que tenemos que determinar. Los demás, si ven, tienen valores ya fijos, pero los que no tienen valores fijos son nuestras variables X1, X2, X3, X4. Al ser esta también una aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales, pues obviamente a través de los métodos que sabemos vamos a resolver esto. ¿Cuál es el método que vamos a utilizar en todos los ejercicios, en todos los ejemplos? Es el método de Gauss o el método de Gauss-Jordan, cualquiera de los dos, ¿sí? No podemos utilizar ni determinantes ni la inversa, ninguno de esos dos podemos utilizar, solamente Gauss o Gauss-Jordan. Pero ¿cómo vamos a crear un sistema de ecuaciones? Pues fíjense, nos están dando acá el diagrama de las redes que tenemos. Siempre en el ejercicio, o casi siempre de acuerdo al tipo de ejercicio, deberían darles un diagrama o al menos, o ya en la parte, digamos, de la vida real, pues ustedes deberían generar uno, ¿sí? Antes de proceder, porque si no, no van a tener de dónde obtener el sistema de ecuaciones. De esta red que nosotros tenemos vamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales. Bien, si ustedes ven que el diagrama que les están dando no está nombrado, pues es momento de que ustedes lo nombren, ¿sí? Toman todos los nodos, todas las intersecciones que puedan ver, las van a marcar y le vamos a dar nombres. A este le vamos a llamar A. Ojo que los nombres no deben ser iguales a los flujos, ¿sí? No es que yo a este nodo le puedo llamar X1 porque tengo también una red, o mejor dicho, una malla que se llama, una rama que se llama X1. Entonces, esta le vamos a llamar A, porque no tenemos ningún otro dato con A. A esta B. A esta le podemos llamar C y a esta le podemos llamar D. El orden en el que pongan a sus nodos pues no es determinante, ¿sí? Ustedes pueden ponerle a este A este B, a este C y a este D también o como quieran. Pero lo más importante es que sus nodos tengan nombres. Bien, vamos a anotar todos nuestros nodos, pero hay una condición que les he dicho que siempre deben acordar. En realidad son dos. Ahorita estamos viendo la primera. Esta es la primera condición que no se pueden olvidar por nada del mundo. Esta es nuestra primera condición, ¿sí? Nos dice que la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida.
Entonces, tenemos ¿cuántos nodos? Tenemos 4 nodos. Tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Entonces, en función a eso es que nosotros vamos a ir trabajando y observando cuáles serán los flujos que tenemos de entrada, cuáles son los flujos de salida, para ver cómo nos organizamos. Vamos a hablar del nodo A, ¿sí? Solamente de este nodo y de todas las ramas. ¿Qué ramas estarán entrando? Acá tenemos el 200 está entrando y está entrando también X4. Fíjense que 300 y X1 están saliendo. Entonces, ¿cuáles están entrando? 200 y X4. No importa si anotan X4 más 200 o 200 más X4, eso es indistinto. ¿Y cuáles son las ramas que están saliendo? Están saliendo X1 y 300. ¿Sí? Al otro lado las vamos a anotar. Al otro lado de nuestra igualdad las vamos a anotar. Vamos al siguiente nodo, dado que no hay más ramas que analizar. Siempre fíjense cuántas ramas hay en cada nodo y todas esas ramas tienen que estar en la igualdad que tenemos. En B tenemos 4 ramas también que hay que analizar. ¿Cuáles están entrando acá? Está entrando, acá se ha borrado el numerito, aquí es X1 por si acaso, ¿sí? Está entrando acá X1 y está entrando 100. 400 y X2 están saliendo. Entonces, ¿cuáles están entrando en el nodo B? X1 y está entrando 100. Lo pueden anotar X1 más 100 o 100 más X1, como les digo. Eso es indistinto. ¿Y cuáles están saliendo? Están saliendo 400 y X2. Entonces las anotamos. 400 más X2. Luego tenemos el nodo C. ¿Qué ramas están entrando al nodo C? Oh, aquí se nos ha borrado nuestra. ¿Qué ramas están entrando al nodo C? Están entrando 300 y X2. Entonces las anotamos. 300 más X2. Esto puede ser variable. ¿Sí? Este es un ejercicio bastante simétrico, pero puede haber un ejercicio donde haya más flujos de entrada que más flujos de salida. ¿Sí? Eso por si acaso. ¿Y qué flujos están saliendo de C? De C están saliendo el 400 y el flujo X3. Entonces están saliendo los flujos 400 y X3. Finalmente en D, ¿qué flujos están entrando? En D están entrando X3 más 750 y están saliendo, ¿qué flujos estarán saliendo de D? X4 más 250. Esos son los flujos que estarán saliendo de nuestro nodo D, ¿sí? Bien, entonces chicos, ya en base a eso es que nosotros podemos ir organizándonos para tener nuestro sistema de ecuaciones lineales. El primer paso era ese, anotar o traducir cada uno de nuestros nodos de esta manera. La sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida, ¿sí? Ese va a ser entonces nuestro primer paso. Ese es nuestro primer paso. El segundo paso, chicos, el segundo paso es ordenar las ecuaciones. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar las ecuaciones. Bien, teníamos 4 nodos, los podemos volver a anotar para saber qué ecuación estamos ordenando. Siempre al lado izquierdo deberían estar las variables y al lado derecho deberían estar los términos independientes. Entonces, acá, de la primera ecuación, esta X1 la podemos pasar al otro lado. Va a pasar con signo negativo, entonces vamos a tener menos X1 más X4 es igual a, este 200 va a pasar allá al otro término con signo negativo. 300 menos 200, eso será 100. Para el segundo nodo, ¿qué tenemos? Tenemos X1, ya X1 está a este lado, pero X2 tiene que pasar al otro lado. Con signo negativo va a pasar menos X2 y este 100 va a pasar al otro lado también con signo negativo. 400 menos 100, eso será 300. Pasamos al tercer nodo. Tenemos X2 y nuestra X3 va a pasar con signo negativo, será menos X3 igual a, el 300 pasa con signo negativo al otro lado, 400 menos 300, eso es 100. Para el nodo D tenemos X3 y X4 va a pasar con signo negativo. Y el 750 pasa al otro lado
con signo negativo. 250 menos 750, eso será menos 500. Entonces, ya hemos ordenado nuestro sistema de ecuaciones. Fíjense, ya tenemos un sistema de ecuaciones que podemos trabajar. Estos sistemas de ecuaciones no siempre van a ser de la misma cantidad de ecuaciones que de variables, ¿sí? Pueden tener más ecuaciones que variables, más variables que ecuaciones, ¿sí? Pueden tener más variables que ecuaciones, pero tenemos que saber trabajar esto muy bien. Bien, entonces ahora, chicos, vamos a empezar. Vamos a trabajar en este caso por el método de Gauss-Jordan. Ese es el tercer paso. Vamos a resolver, ¿sí? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Les comentaba que puede ser por el método de Gauss o por el método de Gauss-Jordan. Cualquiera de los dos métodos. No determinantes, no inversa, por favor. Entonces vamos a anotar nuestra matriz aumentada. ¿Cuáles son nuestras variables? Nuestras variables son 4. Tenemos x1, x2, x3 y x4. Al otro lado tenemos nuestros términos independientes que también vamos a anotar. Tenemos x1, acá para la primera ecuación tenemos menos 1, 0, 0, 1, 100. En la parte de abajo vamos a tener 1, menos 1, 0, 0, 300. En la parte de abajo vamos a tener 0, 1, menos 1, 0, 100. En la parte de abajo vamos a tener 0, 0, 1, menos 1, menos 500. Y ahora vamos a empezar a escalonar. Acá podríamos hacer, por ejemplo, un cambio de filas para ya tener nuestro pivote, o podríamos hacer esto, ¿sí? Podemos decir fila 1 por menos 1 y aprovechando que ambos son el mismo número pero con el signo cambiado, podemos decir fila 2 más fila 1. De esa manera ya nos vamos a poder, vamos a tener nuestro pivote y vamos a deshacernos de los valores distintos del pivote. Acá vamos a tener 1, 0, 0, menos 1. Acá vamos a tener menos 100. Abajo vamos a tener 0, menos 1, 0, 1, 400. Abajo tendremos 0, 1, menos 1, 0, 100. Abajo tenemos 0, 0, 1, menos 1, menos 500. Y listo. Abajo entonces, ¿qué tendríamos? ¿O qué podemos hacer? Para tener el pivote a esta fila podemos multiplicarla por menos 1 y podemos eliminar la fila de abajo dado que tienen el mismo número pero con el signo cambiado. Una situación que se vuelve a repetir con el escalonado que ya hemos hecho hasta este punto. Bien, entonces en la primera no tenemos ninguna operación, así que la vamos a copiar tal cual, nuestra fila. En la segunda operación tenemos que multiplicar por menos 1, entonces la vamos a multiplicar por menos 1. Abajo tenemos que sumar nuestras filas. Vamos a tener acá 500 y abajo no tenemos ninguna operación elemental. Si se fijan, ya estamos poco a poco escalonando. ¿Qué podemos hacer acá? Igual acá. Hemos hecho el mismo procedimiento para todos los casos, si se dan cuenta. Acá vamos a multiplicar a la fila 3 por menos 1 y vamos a eliminar con eso la fila 4 porque tienen el mismo valor pero con el signo cambiado. Entonces vamos a proceder de esa forma. ¿Y qué tendremos? Vamos a tener acá, lo voy a anotar acá abajo por cuestiones de espacio. Vamos a tener 1, 0, 0, menos 1 porque en la primera fila no tenemos ninguna operación elemental. Abajo tampoco tenemos ninguna operación elemental. Acá sí. Hay que multiplicar todo eso por menos 1. Vamos a tener 1, menos 500. Y abajo tendremos 0, 0. Acá vamos a tener un menos 1 más 1, 0. 1 menos 1, 0. 500 menos 500, 0. ¿Sí? Que es a lo que nosotros usualmente, no siempre, pero casi siempre tendemos a llegar, ¿sí? A una solución de infinitas soluciones. Empezamos entonces a parametrizar, porque sabemos que va a tener infinitas soluciones. Para eso, ¿cuáles eran nuestras variables? Teníamos x1, x2, x3, x4. Vamos a tener acá x1 menos x4 igual a menos 100. Abajo vamos a tener
aquí no es x1, aquí es x2 por si acaso. x2 menos x4 igual a menos 400. Teníamos otros videos que explican este procedimiento, ¿no? De los sistemas de ecuaciones con infinitas soluciones y cómo parametrizar. Si todavía no está claro, en esta parte es súper importante que esté claro lo que es la parametrización, así que por favor repasar esos videos que les menciono. Todas nuestras ecuaciones para este caso han quedado en función a x4. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar acá? Acá vamos a tener, estamos despejando, vamos a tener x1 es igual a menos 100 más x4. Abajo tenemos x2 es igual a menos 400 más x4. Abajo tenemos x3 es igual a menos 500 más x4. Y entonces lo que vamos a hacer es poner cada una de nuestras ecuaciones o vamos a anotar nuestros resultados ya de una vez, ¿sí? Porque ya están todas en función de qué variable, todas han quedado en función de x4. Entonces, ¿cuánto valdrá x4? Pues eso hace que x4 valga x4. Entonces, anotamos nuestros resultados. Acá tenemos x1, x2, x3, x4. Anotamos nuestros resultados. Vamos a tener acá menos 100 más x4, en 200 tenemos menos 400 más x4, en x3 tenemos menos 500 más x4 y en x4 tenemos x4, que hemos dicho que no podemos dejarlo de esta manera, sino que vamos a decir que x4 es igual a t, que pertenece a los reales, ¿sí? Creo que realmente no era lo más conveniente anotarlo de esta manera, pero bien, lo vamos a seguir anotando así. ¿Por qué lo digo? Quizás si todavía no lo anotábamos de esta manera se podía entender mejor, pero bien, lo vamos a entender así. Tenemos más t, menos 400 más t, menos 500 más t y t. Aquí viene la segunda condición que teníamos que cumplir. Y sí, definitivamente estábamos bien, nos va a alcanzar el espacio para anotar nuestra condición. Todos los flujos deben ser mayores o iguales a 0. Eso era lo que quería decirles, ¿sí? Que les decía que quizás no iba a entrar, etcétera. Todos los flujos deben ser mayores a 0. Todos, mayores o iguales a 0. Absolutamente todos. ¿Ustedes creen que podemos decir, en esa calle hay menos 7 minibuses? No es posible, ¿no? Entonces, siempre, chicos, considerar esas dos condiciones. ¿Se acuerdan? Nuestra primera condición nos decía la sumatoria de flujos de entrada es igual a la sumatoria de flujos de salida. La segunda condición nos dice que todos los flujos deben ser mayores o iguales a 0. Entonces, ¿cómo podemos hallar esto? Para eso vamos a volver a escribir nuestros resultados, no en forma de vector, sino simplemente así. X es igual a menos 100 más t, acá tenemos x2 es igual a menos 400 más t, acá tenemos x3 es igual a menos 500 más t, y acá tenemos que x4 es igual a t. Entonces, chicos, si todos los flujos tienen que ser mayores o iguales a 0, ¿qué valor le darían ustedes a t mínimamente para que x1 sea mayor a 0? Si tenemos menos 100, ¿cuánto le darían a t para que x1 valga 0 mínimamente? 100, ¿no? Ahora será menor o igual a 100, mayor o igual a 100. Fíjense bien, chicos, fíjense bien. Si le damos un número menor a 100, ¿qué pasaría si le damos un número menor a 100? Un número menor a 100, el que se les ocurra. A mí se me ocurre, por ejemplo, 95. Menos 100 más 95, ¿cuánto es? Menos 5. Uy, x1 sería negativo. Entonces, probablemente no sea menor a 100, sino mayor a 100. A ver, un número mayor a 100. Se me ocurre el 110. Menos 100 más 110, ¿cuánto es? 10. ¿Positivo? Sí. Entonces, t debería ser mayor o igual a 100. ¿Qué pasa si le damos 100, chicos? ¿Qué pasa si le dábamos 100? Acá tendríamos menos 100 más 100. ¿Cuánto es eso? 0. Ok, estamos dentro de lo que nos dice que puede ser
mayor o igual a 0. En el siguiente caso, ¿cuánto debería valer t? ¿Cuánto debería valer t, chicos? Vayan pensando, si tenemos menos 400, ¿qué valor le darían a t para que x2 valga mínimamente 0? Pues 400. Si le damos un número menor o igual, a ver, un número menor a 400 le daremos. Digamos 300. Menos 400 más 300, ¿cuánto es? Menos 100. Oh, eso es negativo. Y ningún flujo puede ser negativo. ¿Qué pasa si le damos un número mayor o igual a 100? Menos 400 más 400, ¿cuánto es? 0. Ok, estamos dentro. Si le damos un número mayor o igual a 400, digamos 410. Menos 400 más 410 es 10 positivo. Estamos bien. Para el siguiente, ¿qué número le daríamos a t? Si queremos que x3 valga mínimamente 0, le daríamos mayor o igual a 500. ¿Por qué? Si se fijan, tiene el mismo comportamiento que los otros, tiene un negativo. Vamos a probar. Un número mayor a 500, digamos 550. Menos 500 más 550, es 50 positivo. Y si le dábamos uno menor, ¿qué pasaría? Con 450, menos 500 más 450 nos daba menos 50. No se cumplía, por eso tiene que ser mayor. Entonces, acá, t, ¿cuánto debería ser? Cada flujo, ¿cuánto tiene que valer mínimamente, chicos? Tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Esa es la única condición acá que tenemos porque no tenemos ningún término independiente. Ahora, fíjense, chicos, acá en todos los casos tenemos al mismo lado el signo, al mismo lado. Entonces, ¿qué valor le darían ustedes a t? ¿Qué pasa si t vale? A ver, fíjense, todos nuestros símbolos están al mismo lado. Si no están al mismo lado, pues les toca anotar ambos, ¿sí? Pero en este caso todos están al mismo lado. ¿Qué pasa si decimos, ok, que t sea mayor o igual a 100? Vamos a comprobar. Tenemos para la primera, menos 100 más 100, ¿cuánto es eso? 0, ok, estamos bien. Acá, menos 400 más 100. ¿Cuánto es eso? Menos 300. Acá haría que nuestro flujo nos dé un número negativo. Probaremos con el siguiente valor. Ya decimos nosotros 100 no nos sirve. No nos sirve. Descartamos ese valor. Vamos con el 400, ¿sí? Menos 100 más 400. ¿Cuánto nos da eso? 300 positivo. Vamos bien. Vamos con el siguiente. Menos 400 más 400. 0. Ok, vamos bien. Estamos dentro de lo que nos permitía, ¿no? Que sea mayor o igual a 0. Estamos dentro. Para el siguiente, menos 500 más 400. ¿Cuánto es eso? Menos 100. Ya no se cumple. Entonces, el 400 tampoco nos sirve. Vamos con el siguiente. ¿Qué pasa si t es mayor o igual a 500? Menos 100 más 500, 400. Correcto. Vamos bien. Para el siguiente, menos 400 más 500, 100. Vamos bien. Menos 500 más 500, ¿cuánto es eso? 0. Vamos bien. Para el siguiente, si x es igual a t, entonces podemos decir que t puede tomar cualquier valor mayor a 500, ¿no? Si empezamos incluso desde el 500, ¿qué significa? Si le damos 500, chicos, ¿qué sucede? Es mayor o igual a 0. Entonces, este es nuestro valor. A ver, con el 0, ¿qué hubiera pasado? Menos 100 más 0, ¿cuánto es eso? Menos 100. No nos hubiera funcionado. Entonces decimos, t tiene que ser mayor o igual a 500. ¿Y cuál será el límite, chicos? Si va del 500 en adelante, ¿cuál será el límite? Será el más infinito. Entonces decimos, t tiene que ser mayor a 500, pero tiene que ser menor a infinito, a más infinito, ¿sí? No podemos poner menor o igual, eso no existe, chicos, ¿sí? Se le pone entonces menor a infinito. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Incluso si ustedes llegan acá, pues considérenlo ya acabado el ejercicio. Pero, ¿qué más podríamos hacer? Si queremos hacer realmente un trabajo pues excelente, entonces tenemos que anotar nuestras variables x1, x2, x3 y x4. ¿Qué pasa si t vale 500? Menos 100 más 500, ¿cuánto es para x1? Eso es 400. ¿Qué pasa si vale 500 para x2? Menos 400 más 500, eso es 100. ¿Qué pasa si vale 500 para x3? Eso es 0. ¿Qué pasa si vale 500 para x4? Eso es 500 directamente, ¿no? ¿Qué pasa si vale más infinito? Menos 100 más infinito es infinito. Menos 400 más infinito es infinito. Positivo, ¿sí? Para x3, menos 500 más infinito es más infinito.
Y si t va al infinito, pues es infinito. Entonces, ¿cómo colocamos los signos? Deberían ir de esta manera. También deberían ir de esta manera porque pueden empezar en el 0 y terminar en el infinito en este caso. Puede empezar en el 500 y terminar en un valor menor a infinito, ¿sí? Esto es algo que podrían ustedes realizar para que sea más preciso su trabajo. Pero lo más importante es esto. Con esto terminamos nuestro ejercicio.